En el libro de Efesios, capítulo 1, vamos a compartir este pasaje, capítulo 1, versículo 17 y 18 de Efesios 1. Estamos hablando, mis amados, de los dones espirituales, de los dones que el Espíritu Santo otorga, que el Espíritu Santo viene y nos usa como hijos de Dios, como el cuerpo de Cristo, para bendición, para provecho. Dice la palabra en 1 de Corintios capítulo 12, que todo lo que ustedes y yo hacemos, todo lo que usted y yo decimos, todo lo que la manera que actuamos es de provecho a alguien aparte de nosotros. Y es algo bien tremendo de que ustedes y yo podamos nosotros ver este pasaje. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 17. Dice, hablando Pablo a la iglesia en Efesios, dice el versículo 16 para entrar al 17, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y la oración de Pablo para la iglesia en Éfeso era esto: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pregunta: ¿hay alguien quien entienda a Dios? ¿Hay alguien quien entienda a Dios? El Espíritu Santo, 1 de Corintios capítulo 2 versículo dice que el Espíritu todo lo sabe, todo lo escudriña, y lo profundo de Dios el Espíritu Santo nos lo revela. Si vemos, el hombre, por más que quiera, mi amado, no podemos entender su grandeza, no podemos entender su amor. Lo podemos efectuar a la vida de nosotros, pero ¿alguien lo puede entender? Que nos amara de tal manera como nos ha amado y nos sigue amando, y su amor no se ha terminado a pesar de nosotros mismos. Es más allá de entendimiento eso de Dios. Dice la palabra, hablando Pablo a los de Éfeso, dice: que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y quiero que noten esto, hermano, porque es bien tremendísimo. Dice que os dé el espíritu de sabiduría y de revelación. Si ustedes y yo vemos, este es Pablo escribiendo a Éfeso. En el capítulo 2 de Revelación, Juan, el apóstol Juan, habla de la iglesia en Éfeso, y él recibe un mensaje de parte de Dios y le dice: habla al ángel de la iglesia en Éfeso. Y había algo en la iglesia de Éfeso que necesitamos ustedes y yo poder captar, porque es algo que viene a confirmar la oración de Pablo por la iglesia. Dice la palabra de Dios en Revelación o Apocalipsis capítulo 2, dice de esta manera: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, y dice bien claramente, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y más probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y luego viene la oración, mi amado. Yo sé que esto fue después, pero lo vemos aquí. La oración de Pablo es porque Pablo también había
tomado el Espíritu de Dios, le había compartido a Pablo de que él orara por la iglesia, por los hermanitos de Éfeso, para que ellos vieran y fueran también, que recibieran el Espíritu de sabiduría y de revelación en el Señor. Y lo vemos bien claramente en lo que es la palabra de Dios, la oración de Pablo por la iglesia en Éfeso. Y si lo vemos, que has perdido tu primer amor. Y viene esta oración de parte de Pablo a la iglesia. ¿Y qué es esto? Dice, que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ninguno de nosotros los que estamos aquí, mi amado, ninguna persona que vive en la faz de la tierra, conoce a Dios en su plenitud. Entre más conocemos de Dios, más nos damos cuenta que no sabemos de Él, o que no conocemos de Él. Entre más escudriñamos, entre más profundo nos metemos, para cuando menos acordamos, salimos de allí, dice la palabra, que nuestros ojos sean alumbrados. Y hermanos, es algo bien tremendo cuando la verdad de Dios, cuando los principios, cuando una novedad de Dios pega al corazón o a la mente de la persona y los ojos se alumbran, el corazón agarra algo totalmente fresco y vemos que he aprendido algo hoy. He conocido a Dios mejor. Ahora tengo algo de Dios que no tenía antes. Y cada día con Dios es una jornada, cada día con Dios es un peregrinaje, cada día con Dios es algo totalmente nuevecito. Y es algo tremendo, mi amado, cuando ustedes y yo, cada día que sucede, cada día que pasa, si ustedes y yo nos ponemos a estudiar, a escudriñar a Dios, nos quedamos con la boca abierta. Señor, el poder, Señor, el amor, Señor, la paz, Señor, la esperanza, Señor, la fe. Todo esto que nos ha dado, y simplemente que nos dé a nosotros la oración, que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. Y quiero que noten aquí, yo no sé por qué en español no está la palabra Él en letra mayúscula, está en letra minúscula. En inglés está en letra mayúscula. Y yo creo que cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de Jesucristo, tiene que ser en letras mayúsculas y bien fuerte. Amén, amén. ¿Por quién es Él? Y bueno, no lo vemos allí. Pero hermanos, ¿qué es esto de espíritu de sabiduría y de revelación? Para poder ver algo así, hermanos, en el capítulo 6, versículo 8 de Segunda de los Reyes, hay una historia allí, mi amado, que ustedes y yo debiéramos ver para ver algo lo que es revelación. Y no estamos hablando del libro de revelación, sino que el Espíritu Santo nos revela, el Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo nos guía y nos dirige. En el capítulo, ¿qué dije? 6 de Segunda de Reyes, dice en el capítulo 6, versículo 8, dice la palabra de Dios que Eliseo siempre andaba conectado a Dios, conectado con Dios, y siempre había algo que estaba él aprendiendo de Dios, y él quería ser usado por Dios. Cuando viene a Elías y le dice a él que él va a seguir, que él es el que sigue a tomar su manto, si lo vemos aquí, él agarra, Dios se lleva a Elías y deja a Eliseo. Y dice la palabra del Señor que a través de Eliseo Dios hizo grandes obras. Y aquí vamos a ver algo de revelación de parte de Dios al hombre, y salva al pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios en el capítulo 6, versículo 8, dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios, este es Eliseo, envió decir al rey de Israel:
mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo a Eliseo que los sirios iban a pasar por allí? Y él viene al rey de Israel y le dice: no pases por allí porque los sirios van a estar allí. Y sucede, mi amado, que el rey de Siria agarra la onda, agarra algo, ¿verdad? Algo que está sucediendo. Dice la palabra de Dios en el siguiente versículo: entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. En otras palabras, el rey que es de Israel hizo caso, obedeció, se sujetó al varón de Dios. Que mucho cuidado, no vayas por este lugar, no te pongas en este lugar, porque allí van a estar los sirios. Y luego dice: y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y él llamó a sus siervos y les dijo: no me van a declarar ustedes quién de los nuestros está con ellos. Aquí entre nosotros hay un espía. Aquí entre nosotros hay alguien que está hablando. Alguien le está dando a ellos a saber dónde vamos a estar, y yo quiero saber quién de ustedes es. Y si vemos este pasaje, hermanitos, algo bien tremendo, algo de que puede suceder bien lejos, pero como Dios es omnipresente, entonces, ¿qué hacemos con Él? Si Él está en todo lugar. Dice la palabra del Señor: entonces uno de los siervos, versículo 12, entonces uno de los siervos le dijo al rey: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel. Él es el que declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. En otras palabras, todo lo que usted y yo hablamos aquí, Él lo escucha, o es revelado a Él por medio del Espíritu, del Espíritu Santo, porque vemos, hermanos, en el Antiguo Testamento también está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene nada más al Nuevo Testamento, pero el Espíritu Santo, si ustedes ven en la creación, Él está allí. Y el Espíritu Santo aparece en aquellos tiempos. El Espíritu Santo venía y se iba, se presentaba y se iba. Ahora se presenta y está con nosotros. Gloria a Dios, gracias, Señor. Porque la obra ya está completa. Pero vemos aquí, mi amado, algo bien tremendo que dice la palabra de Dios. Dice, es que lo que el rey declara aquí, él lo escucha allá. Pero no lo escuchaba Eliseo, pero el Espíritu Santo se lo revelaba. Y yo creo, hermanos, en un día que oímos tantas voces, yo digo porque hay muchas voces que siempre están pegando, y no estamos hablando aquí de alguien que está totalmente mentalmente mal. Estamos hablando de las diferentes voces que como hijos de Dios tenemos que estar atentos. Y cuando ustedes y yo oímos la palabra de Dios y oímos su voz, dice la palabra bien claramente: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. En otras palabras, Él todavía habla, Él todavía se manifiesta. Y cuando una persona crece, como nosotros muchas veces crecemos en diferentes congregaciones que dicen que Dios ya no es el mismo, que Dios ya no habla, que Dios ya no sana, que Dios ya no libera, que Dios ya no hace esto, que Dios no hace aquello, y hemos sido, por decirlo así, acondicionados. Así es el Señor. Cuando muchas veces el Señor nos habla, nos llama y nos quiere usar, pero como nos han dicho que Dios ya no habla, entonces callamos esa voz. Cuando Dios todavía se manifiesta, cuando Dios todavía nos habla. Y ustedes y yo podemos decir, mi amado, que Dios, que una voz audible, una voz que, como si yo estoy en el cuarto y mi esposa me habla y me dice algo, pues yo la oigo con mis oídos,
audio. Pero en el Señor, mi amado, hay veces que el Señor habla bien directamente al espíritu suyo, al espíritu mío. Y ustedes y yo, ahí es donde viene, dice la palabra, que os dé espíritu de sabiduría. Ese espíritu de sabiduría, mi amado, es para que ustedes y yo sepamos y conozcamos o reconozcamos la voz de Dios cuando Él nos habla. Y eso es algo bien tremendo dentro de los dones espirituales, porque muchas veces entre los dones espirituales hay mucha carne, hay mucho yo. Y Dios no quiere que yo sea resaltado, sino que Él sea elevado. Amén. Y ahí es donde está la diferencia. Que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Y cuando nos dé esa revelación, que tengamos la sabiduría de distinguir la voz de Dios y la voz del enemigo. Y también cuando ya no es la voz de Dios o la voz del enemigo, o cuando soy yo. Y ahí es donde está el problema, hermanito, porque muchas veces seré yo, Señor, seré yo el que está queriendo hacer algo, seré yo el que me está queriendo convencer, Señor, de que esto. Y mi amado, lo que sucede muchas veces es que por estar tan enredados en ese, preguntando, ¿seré yo? Muchas veces fallamos la voz de Dios, no escuchamos su voz, y muchas veces se queda allí la bendición que era para usted. Algo bien tremendo, mi amado, que vemos en este pasaje, de que Dios le revelaba a Eliseo lo que el rey de Siria decía en secreto. Revelación. Ahora, Dios le dio también la sabiduría a Eliseo para que fuera con la persona indicada para darle a él el reporte de lo que había escuchado. Porque él no fue a decirle a alguien más, fue directamente al rey de Israel. Le dijo, mucho cuidado, te están esperando en este lugar. Viene aquí la palabra, os de espíritu de sabiduría y de revelación. Algo bien tremendo, mi amado, cuando Dios nos indica algo bien fuerte. En este viaje que hicimos a Dallas, el patrón a quien yo respondo aquí en el valle, él el primer día, el martes en la noche, se enfermó a medianoche, y el Espíritu Santo me dijo, algo está mal con él, a medianoche. Y yo le llamo, no me contesta. Yo digo, hasta ahora voy a estar dormido, pero yo sentí algo en mi espíritu que había sucedido. Así quedó. En la mañanita pues desperté y le marqué, no contestó. Se está bañando, está alistándose para la junta que vamos a tener. Pues hermanitos, al poco tiempo pues entramos en la junta y él no aparece. Pues a medianoche se lo habían llevado al hospital con problemas con dolores de pecho, y se lo llevaron. Pero fíjense, mi amado, algo bien tremendo. Y fui y le dije, porque ese mismo día vinieron, lo checaron y todo, ya se arregló todo. Ese mismo día regresó ya en la tarde, y fui y le dije, el Señor me dijo a mí que tú tenías problemas anoche, y yo te llamé. Dijo, sí, aquí está tu llamada. Pero en ese momento habían llegado los y estaban ministrándome, estaban haciendo ahí conmigo, y me dijeron, es mejor que se vaya, porque es mejor llevarlo. Y fue algo bien tremendo, hermanos. Y yo pude darle a él razón de que el Espíritu Santo me había mostrado. Yo lo único que hice en ese momento es llevarlo a Dios en oración, que es lo que sabemos hacer. Y mi amado, a lo que me refiero es que muchas veces Dios nos revela algo, nos revela cosas, nos revela condiciones, nos revela necesidades, y hay que estar pero bien atentos a esas revelaciones y llevar a cabo esas revelaciones con la sabiduría de parte de Dios. Déjeme compartir, mi amado, otro pasaje, Hechos capítulo 8, versículo 26 en adelante.
hay algo que otra vez Dios hace algo en la vida de uno de los discípulos, uno de los diáconos de la iglesia. No era discípulo, era diácono de la iglesia. Y si ustedes ven a Pedro y los discípulos están compartiendo la palabra. En el versículo 25 del capítulo 8 de los Hechos dice: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Están compartiendo la palabra, pero Dios le habla a uno de esos diáconos y dice la palabra de Dios: pero el ángel del Señor habló a Felipe y le dice a Felipe: levántate y ve hacia el sur. Fíjense, hermanos, Dios, el ángel en este caso, no le dice a él a dónde exactamente vaya, sino le da una dirección que es pivotal, que viene siendo te vas al sur. No le dijo te vas a esta casa o a este lugar, te vas, dice la palabra, y ve hacia el sur el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y lo tremendo, mi amado, es que Felipe, dice la palabra, oyó la palabra del ángel, se levantó y fue. Se levantó y fue. Me he preguntado yo muchas veces, hermano, en estas semanas, ¿cuántas veces me ha dicho el Señor: Jesse, levántate, ve a este lugar, a este lugar, a este lugar? Y por ser yo pensando que era yo el que estaba pensando dentro de mí, que no era el Espíritu Santo, ¿cuántas veces me dijo el Señor a mí, o me ha dicho el Señor a mí: ve y visita, ve y habla con esa persona, veas? Y yo no lo he hecho. Yo no puedo decir, pues ese fue el Señor allí, pero a lo mejor sí fue el Señor. En el caso de Felipe, dice la palabra que el ángel le dice: ve, y dice la palabra en el siguiente versículo: entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, y lo vemos, mi amado, todo lo tremendo de cómo Dios lo saca a Felipe de donde estaban teniendo reuniones, estaban haciendo, y por eso es una de las cosas que ustedes y yo tenemos que también tener a fondo aquí, porque me hablan y me preguntan: oye, hermano Jesse, ¿cómo respondes tú a una persona que siempre quiere estar en la iglesia? Y pues yo dije: pues gloria a Dios. Pero la cosa es que el esposo dice que sí y que no, y ella dice que sí. Y vemos, mi amado, en este caso los dos son cristianos, y él dice que es mucha iglesia, y cuando él viene, cuando él me habla a mí, él me habla y me dice: ¿qué le digo a mi esposa? Ella quiere estar todo el tiempo en la iglesia. Dice que todas las actividades son de Dios. ¿Cómo le hago? Yo le dije a él: pues la única cosa, hermanito, es simplemente hablar con ella, mostrarle en la palabra de Dios de que no todas las actividades de la iglesia son actividades de Dios. ¿Cómo dices eso? Pues, hermano, ¿sabía usted eso? Que no todas las actividades de la iglesia son actividades de Dios. Por ejemplo, yo les voy a hacer a lo que es claro en la palabra. Si mi esposa y yo tenemos un problema entre nosotros y estamos para venir al templo y nos dimos un agarrón, que qué barbaridad. Yo en ese momento, hermanos, pienso lo que yo voy a hacer. En ese momento, yo le voy a hablar a mi hermano Acosta, le voy a decir: hermano, usted ministre hoy en la noche, yo tengo algo que ministrar en mi casa.
Porque ¿de qué sirve que venga yo a la iglesia y les comparta la palabra, que la palabra es la palabra, si yo no estoy bien con mi esposa? Por eso, aunque yo soy el pastor de la iglesia, yo puedo, si el hermano Acosta no puede, entonces alguien más sí puede. ¿Me explico? Porque la actividad de la iglesia no es para cumplir, es por la oportunidad de estar aquí. Amén. Pero mi primera responsabilidad es estar bien con mi esposa para poder ministrar a la iglesia. Pero ¿cuántas veces, mis amados? ¿Cuántas veces hemos agarramos lo que es la actividad de la iglesia y ponemos todo a un lado y aún dejamos, yo digo porque cuando lo he compartido con ustedes, cuando dejaba mi mamá a mi papá los miércoles por la tarde en la casa con la mesa servida y nosotros nos íbamos a la iglesia porque teníamos que estar en la iglesia. Cuando el ministerio total de mi mamá era servir y ser Jesús a mi papá. Es algo bien tremendo. Dios no se va a enojar. Dios no se va a enojar porque usted tiene sus prioridades para cuidar de su familia. Y esto no es un permiso para decir, no, pues yo ya no voy a ir a la iglesia ya, tampoco. Porque recuerde una cosa, es bien importante, porque nuestros hijos nos están viendo. Y tal vez hasta los vecinos. Eso es bien importante. Por eso hay la sabiduría. Felipe le podría haber dicho al ángel, oye, pero pues aquí estamos compartiendo a Cristo. Aquí estamos bien. Es más, a mí me toca predicar a la tarde. Y el ángel le dice, ven para allá. Y así se levantó y fue. Fíjense, hermanos, aquí había gente, dice poblados, poblaciones, gente, había gentío, había bastante gente, pero Dios lo sacó a él para uno. Usted dígame si una persona no es importante para Dios. Dice la palabra que se encontró con este hombre en el camino y le habló de Jesús. Y la Biblia dice que fue salvo, recibió a Jesús, fue bautizado, y cuando estaba siendo bautizado, la Biblia dice que el Espíritu Santo arrebata a Felipe y se lo lleva por otro lugar. Y dice la Biblia, y el etíope siguió su camino gozoso. Espíritu de sabiduría y de revelación. Es algo bien tremendo, mi amado, lo que viene a hacer a la vida de nosotros cuando el Espíritu Santo nos revela y nos da la sabiduría para llevar a cabo esa revelación. A Él sea la honra y la gloria. Vamos a orar. Padre, te agradecemos lo bueno que eres. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Porque en todo tiempo, Señor, tú eres Dios. Y Padre, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, y yo sé que es la oración de mis hermanos también, Señor, ayúdanos, Padre, a ser sensibles a la dirección de tu Espíritu Santo. Amén. Que podamos, Padre, reconocer la guianza y la dirección tuya. Que podamos, Padre, estar atentos, alerta a reconocer esa voz tuya. Y que podamos movernos no en nuestras fuerzas, sino a través de tu Espíritu Santo. Porque tu palabra nos asegura a nosotros que nosotros caminamos por fe, no por lo que vemos. Y a ti, Señor, te lo agradecemos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice a tu pueblo.
en el nombre de Cristo Jesús.